El millonario descubre que la mendiga que ayudó a su padre es su hermana perdida. Era una noche de tormenta en la ciudad, y las luces brillantes de los rascacielos competían con los relámpagos en el cielo oscuro. Alejandro, un empresario de bienes raíces con un futuro prometedor, conducía su lujoso auto por las calles inundadas. La opulencia de su mansión no podía llenar el vacío que sentía en su interior, un eco de un pasado que no podía ignorar. En su mente, la imagen de su hermano perdido lo acechaba como un fantasma, una sombra que se aferraba a cada éxito que había alcanzado. Mientras pensaba en esas pesadillas familiares, su mirada se cruzó con la figura frágil de una joven en la acera. Luna, una mendiga, con ojos que reflejaban la luna misma y una fuerza interior que lo cautivó. Sin pensarlo, paró el auto y se acercó a ella. Su rostro sucio y sus ropas muy desgastadas no podrían ocultar la dignidad que emanaba. ¿Tienes algo de comida?, le preguntó con una voz suave que desafiaba las circunstancias. Al verla pedir lo más básico, su corazón se apretó. Compró un sándwich en una tienda cercana y le ofreció un café caliente. En ese instante, un destello de conexión chispeante surgió entre ellos, como si una corriente invisible uniera sus almas. Luna miró a Alejandro como si lo conociera de toda la vida. Los detalles de su vida combatiendo las inclemencias de la calle eran desgarradores. Sin embargo, hubo un brillo especial en su risa, una esperanza que desafiaba el dolor. Cada palabra que compartieron sentó una base sólida de complicidad. Para Alejandro era como si se desnudaran las capas de su bienestar, dejando al descubierto una vulnerabilidad desconocida hasta ese momento. Pero esa conexión trajo consigo una inquietud, una sensación de que algo más grande estaba en juego. Las sombras del pasado comenzaron a susurrar. Tras despedirse de Luna, Alejandro sintió la urgencia de perforar los secretos familiares que lo habían atormentado. Rastreó documentos antiguos y fotos empañadas. Las caras conocidas se transformaron en recuerdos de épocas mejor olvidadas. La revelación fue devastadora. Cuando sus ojos se posaron en una fotografía polvorienta, el mundo se detuvo. Era Luna, con la sonrisa de su madre que nunca había llegado a conocer. Atemorizado, comprendió que su historia no solo era de éxitos, sino de traiciones. Sus manos temblaron al darse cuenta de que la hermana perdida, que había buscado toda su vida, a quien ni siquiera sabía que deseaba, era la misma mujer a la que había ayudado aquella noche tormentosa. El rencor hacia su padre se convirtió en un fuego que consumía cada rincón de su ser. La sociedad lo juzgaría, los rumores volarían. ¿Podría proteger a Luna del escándalo que su historia podría desatar? ¿Sería capaz de dejar atrás su legado familiar por la hermana que jamás conoció? Mientras la ciudad dormía y las luces parpadeaban, dos caminos individuales comenzaban a confluir en un destino inesperado. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensueño. La carta traía un misterio oscuro y perturbador, un mensaje que sugería que personas del pasado de su padre estaban más cerca de lo que pensaba. La pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Sería este lazo familiar una bendición o una carga letal? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensueño. La carta traía un misterio oscuro y perturbador. Un mensaje que sugería que personas del pasado de su padre estaban más cerca de lo que pensaba. La pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Sería este lazo familiar una bendición o una carga letal? Con el corazón acelerado, Alejandro desgarró el sobre. Las palabras flotaron ante sus ojos. Este encuentro cambiará todo, decía. Se sintió atrapado, como si un monstruo le estuviera susurrando secretos. Algo sobre la forma en que esas letras estaban escritas, las sombras que cernían sobre ellas, le hicieron estremecer. Pero no había tiempo para dudar. Con la carta aún en la mano, salió de su casa sin pensar, lleno de un propósito renovado. La conexión con Luna lo empujaba, lo arrastraba a descubrir su verdad. Tomó el auto. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué había detrás de esa llamada?
¿Qué secretos ocultos estaba a punto de descubrir? Solo una loca necesidad de respuestas lo guiaba. Las calles estaban desiertas. La tormenta seguía azotando la ciudad, pero eso no lo detenía. Cada bache en el camino resonaba en su mente como un redoble de tambor, marcando el ritmo de su ansiedad. Al llegar a la dirección escrita en la carta, su pulso latía con fuerza. Era un viejo edificio, con paredes descascaradas y un aire sombrío. Extraños murmullos se filtraban desde el interior. Se detuvo un momento, tomando aliento, sus manos Temblaban. Al empujar la puerta, una oscura penumbra lo abrazó. Dentro, las sombras se movían, acentuadas por el parpadeo de una única bombilla. En una mesa, un grupo de personas lo miraba con rostros serios. Un hombre, canoso y de mirada penetrante, hizo un gesto para que se acercara. «Eres Alejandro, ¿verdad?», dijo, y su voz resonó con autoridad. «Sí, ¿quiénes son ustedes?», preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma. «Lo que vamos a revelarte podría cambiar todo lo que creías saber sobre tu familia. Y Luna». El hombre hizo una pausa midiendo sus palabras. «Esa joven a la que ayudaste no solo es tu hermana perdida. Ella es parte de un secreto más profundo, un secreto que tu padre intentó erradicar de su vida, una traición que marcaría el destino de todos nosotros». Un murmullo inquieto recorrió la habitación. Alejandro sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Qué están diciendo?», balbuceó. Las revelaciones fluyeron como una tormenta. Entre los murmullos salió a la luz que su madre había estado involucrada en algo más grande que ellos, una red de engaños y alianzas rotas. La atmósfera se cargaba de tensión y el hombre continuó. «No solo eso, Alejandro. Hay más. Tu padre no es quien tú piensas que es. Y Luna, hay algo que ella no sabe, algo que podría arruinarlo todo». De repente un grito desgarrador rompió el silencio. La ventana se rompió de un golpe y una figura oscura entró, con un cuchillo en mano. Todo se detuvo. Alejandro sintió como si el tiempo se hubiera congelado. La verdad que perseguía había tomado un giro mortal. Los gritos de pánico estallaron. Los presentes intentaron reaccionar, pero su mundo se desmoronaba. Alejandro, con el corazón en la garganta, miró a la figura sombría, preguntándose si esta sería la respuesta a todo lo que había buscado o el principio de un desastre devastador. ¿Podría salvar a Luna? ¿Podría enfrentar la oscuridad de su familia y sobrevivir? Todo se sentía frágil, como un delicado hilo que podía romperse en cualquier momento. Y en su interior, la chispa de la verdad comenzaba a arder, lista para consumirse en llamas. El grito desgarrador resonó en el aire, y el ambiente se volvió caótico. Todos en la habitación se paralizaron. Los rostros pálidos reflejaban el terror. La figura oscura, la amenaza literal ante ellos, avanzaba, cuchillo en mano. Alejandro sintió como si un hielo le recorriera la espalda. ¿Qué estaba pasando? «No, no se acerque», gritó uno de los presentes, un joven con aspecto nervioso. Pero la figura no detuvo su avance. Alejandro luchaba por concentrarse. Con cada paso de la sombra, se hacía más evidente que esta noche traería más que secretos familiares a la luz. Una fracción de segundo. Eso fue lo que pasó entre el grito y el movimiento de la figura. Las luces parpadeaban. El aire se sentía cargado. Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia adelante, protegiendo a la mesa donde se encontraban los demás. Pero no estaba preparado para lo que sucedió justo después. En un giro inesperado, la figura desenfrenada se desplomó en el suelo, desmayada, mostrando su rostro. Alejandro sintió que el mundo se detenía de nuevo. Era una mujer. Reconoció esos ojos. Eran los mismos que la joven en la acera. Eran los ojos de Luna. ¿Qué le ha pasado?, balbuceó. Nadie se movía. Un silencio denso envolvía la habitación, solo roto por el sonido de la respiración entrecortada de todos. El hombre de cabello canoso, con mirada intensa, se acercó de nuevo. Su expresión cambió de sorpresa a pánico. «Este es un grave error», murmuró, sosteniéndose la cabeza. «Ella no debería estar aquí». «¿Qué significa eso?», demandó Alejandro, el pulso acelerado. Su mente giraba. ¿Por qué Luna estaba involucrada en esto? La viabilidad de la conexión entre ellos era como un rayo que cortaba el cielo. «Necesito respuestas ahora». El hombre se pasó una mano por la cara.
Luna no solo es tu hermana, Alejandro. Ella es parte de un legado que tu padre ocultó, un legado que podría ponerla en peligro. Hay personas que buscarán a Luna, por todo lo que significa. Las palabras como cuchillos en la mente de Alejandro. ¿Qué legado? ¿Por qué?, preguntó, su voz ahora elevada con desesperación. La realidad se convertía en un laberinto confuso que parecía estrangularlo. Una voz rompió la tensión. Tu madre, ella, estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que pensamos. Esto no es solo sobre tu familia, dijo la mujer del grupo. Su voz temblaba. Ella participó en una red, un tráfico de influencias, y Luna es el hilo que conectan todo. Alejandro sintió un nudo en su garganta. Su madre. Se le había arrebatado el tiempo con ella, que era real, y ahora, a medida que las sombras del pasado aumentaban, un nuevo terror se plantaba en su pecho. La mujer que había mirado con compasión en la calle era parte de una historia que nunca imaginó que existiera. Entonces, un ruido atronador cortó el aire. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió. La alarma en sus ojos era inconfundible. «¡Deténganse! ¡Buscamos a la chica!», gritaron. El caos se desató. El grupo intentó refugiarse. «¡Cierra la puerta!», ordenó Alejandro, ahora completamente enfocado. La imagen de Luna desvaneciéndose entre la multitud lo impulsó. La abrazó, protegiéndola mientras el miedo se reflejaba en sus ojos. Todo se sentía como un rompecabezas que se armaba con piezas a punto de romperse. ¿Qué era real y qué no? En medio del alboroto, un rostro apareció entre los nuevos intrusos. El rostro de un hombre que Alejandro no esperaba ver. Su propio padre. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué conexión tenía con la amenaza que se cernía sobre ellos? El tiempo parecía dilatarse. El angustioso conocimiento que su padre tenía sobre Luna empezaba a ser un laberinto de posibilidades. Nos encontraríamos en un cruce de caminos. Tenían mucho de qué hablar. «Papá, ¿sabías de esto?», gritó Alejandro, sus palabras cargadas de incredulidad, mientras la sombra del conflicto se cernía sobre todos ellos. ¿Sería este el momento de los secretos desvelados? ¿O la tragedia definitiva? El tiempo parecía detenerse. Alejandro observó a su padre con una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La figura sombría seguía avanzando, y la tensión en la habitación aumentaba como un volcán a punto de estallar. El hombre canoso tomó un paso adelante. Su rostro pálido se transformó en una máscara de angustia. «Alejandro, tenemos que salir de aquí. Esto no es seguro», advirtió, pero su voz parecía opaca, como si una sombra la envolviera. La mirada de Alejandro se movió entre su padre y Luna, quien temblaba a su lado, sus ojos abiertos como platos llenos de confusión. «¿Qué está pasando?», gritó Alejandro, apretando los dientes. Era un caos. La figura oscura caía al suelo, y el pánico estalló alrededor. Escuchaba los murmullos de la gente. El miedo palpable llenaba el aire. Sintió que su mundo se tambaleaba. «Luna no debe estar aquí. Nunca debió enterarse», murmuró su padre. Su rostro reflejaba emoción, pero también un profundo temor. «Su vida corre peligro. Hay cosas que no sabes, que nunca quisimos que supieras». Las palabras de su padre le golpearon como un puñetazo. «¿Qué cosas?», exigió Alejandro. Apenas podía respirar. El pasado que había intentado enterrar se alzaba repentinamente frente a él, como un monstruo que salía de las sombras. Sus manos estaban frías, pero su corazón ardía en un mar de preguntas. De repente, un estruendo lleno de pasos resonó desde la entrada del edificio. Hombres armados irrumpieron, sus rostros decididos y llenos de ira. «Encuéntrenla, no puede escapar», gritaron mientras se movían con prisa. El caos se intensificaba. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Quiénes eran y qué querían de Luna? «Papá, ¿quiénes son ellos?». Alejandro estaba al borde del colapso, sintiendo que toda su vida se desmoronaba. «Corre, hijo, llévala y escapen», su padre le gritó, empujando a Alejandro y a Luna hacia una puerta trasera. La confusión era abrumadora. El aire frío del exterior chocó como una ola. Pero Alejandro no podía dejar de pensar. ¿Qué significa todo esto? Mientras corrían, lo peor estaba por venir. Luna se detuvo, respirando pesadamente. «Alejandro, necesito saber, ¿por qué estás tan asustado?»,
¿Qué relación tenemos realmente? Su voz era un susurro, lleno de miedo, mientras luchaba contra las lágrimas. Fueron esas palabras, llenas de incertidumbre, las que hicieron desatar el verdadero caos. El hombre canoso, todavía persiguiéndolos, elevó la voz. «Deténganse, no puedes confiar en él, Luna. Tu hermano no es quien dice ser». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó con desesperación. Cada palabra salía como un alarido. No podía ser posible. «Eres el hijo de un traidor, Alejandro, de alguien que ha estado jugando con fuego en este mundo», gritó el hombre. Su rostro irradió desolación. La verdad que llevaba tanto tiempo guardada se volvió un balde de agua helada sobre su cabeza. La confusión lo envolvía. No podía profesar lo que estaba escuchando. Su padre, ese hombre que siempre había admirado, ¿era un traidor? ¿Y su madre? ¿Qué había hecho realmente? La atmósfera se volvió densa. Un silencio opresivo los rodeó mientras la realidad comenzaba a instaurarse. De pronto, un disparo resonó en la distancia. La puerta se rompió de un golpe. Todo se volvió un caos. Alejandro miró a Luna, y en sus ojos reflejaba la misma incertidumbre que él sentía. Un hilo de esperanza se retorcía entre ambos, pero ambos eran prisioneros de un misterio aterrador. ¿Podrían escapar de esta oscuridad que amenazaba con consumirlos? ¿Y quién eran realmente? Sintió el apremio en el aire: escapar, descubrir la verdad y proteger a la mujer que acababa de reconocer como su hermana. La pregunta resonaba en su mente: ¿hasta dónde llegaría por ella? ¿Y qué descubrimientos aún les esperaba en esta noche llena de secretos y sombras? El tiempo parecía detenerse. Alejandro observó a su padre con una mezcla de sorpresa y miedo. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La figura sombría seguía avanzando, y la tensión en la habitación aumentaba como un volcán a punto de estallar. El hombre canoso tomó un paso adelante. Su rostro pálido se transformó en una máscara de angustia. «Alejandro, tenemos que salir de aquí. Esto no es seguro», advirtió, pero su voz parecía opaca, como si una sombra la envolviera. La mirada de Alejandro se movió entre su padre y Luna, quien temblaba a su lado, sus ojos abiertos como platos, llenos de confusión. «¿Qué está pasando?», gritó Alejandro, apretando los dientes. Era un caos. La figura oscura caía al suelo y el pánico estalló alrededor. Escuchaba los murmullos de la gente. El miedo palpable llenaba el aire. Sintió que su mundo se tambaleaba. «Luna no debe estar aquí. Nunca debió enterarse», murmuró su padre. Su rostro reflejaba emoción, pero también un profundo temor. «Su vida corre peligro. Hay cosas que no sabes, que nunca quisimos que supieras». Las palabras de su padre le golpearon como un puñetazo. «¿Qué cosas?», exigió Alejandro. Apenas podía respirar. El pasado que había intentado enterrar se alzaba repentinamente frente a él, como un monstruo que salía de las sombras. Sus manos estaban frías, pero su corazón ardía en un mar de preguntas. De repente, un estruendo lleno de pasos resonó desde la entrada del edificio. Hombres armados irrumpieron, sus rostros decididos y llenos de ira. «Encuéntrenla». «No puede escapar», gritaron mientras se movían con prisa. El caos se intensificaba. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Quiénes eran y qué querían de Luna? «Papá, ¿quiénes son ellos?». Alejandro estaba al borde del colapso, sintiendo que toda su vida se desmoronaba. «Porre, hijo, llévala y escapen», su padre le gritó, empujando a Alejandro y a Luna hacia una puerta trasera. La confusión era abrumadora. El aire frío del exterior chocó como una ola, pero Alejandro no podía dejar de pensar. ¿Qué significa todo esto? Mientras corrían, lo peor estaba por venir. Luna se detuvo, respirando pesadamente. «Alejandro, necesito saber, ¿por qué estás tan asustado? ¿Qué relación tenemos realmente?». Su voz era un susurro lleno de miedo, mientras luchaba contra las lágrimas. Fueron esas palabras llenas de incertidumbre las que hicieron desatar el verdadero caos. El hombre canoso, todavía persiguiéndolos, elevó la voz. «Deténganse. No puedes confiar en él, Luna. Tu hermano no es quien dice ser». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó con desesperación. Cada palabra salía como un alarido. No podía ser posible. «Eres el hijo de un traidor, Alejandro, de alguien que ha estado jugando con fuego en este mundo», gritó el hombre,
Su rostro irradió desolación. La verdad que llevaba tanto tiempo guardada, se volvió un balde de agua helada sobre su cabeza. La confusión lo envolvía. No podía procesar lo que estaba escuchando. Su padre, ese hombre que siempre había admirado, ¿era un traidor? ¿Y su madre? ¿Qué había hecho realmente? La atmósfera se volvió densa. Un silencio opresivo lo rodeó mientras la realidad comenzaba a instaurarse. De pronto, un disparo resonó en la distancia. La puerta se rompió de un golpe. Todo se volvió un caos. Alejandro miró a Luna, y en sus ojos reflejaba la misma incertidumbre que él sentía. Un hilo de esperanza se retorcía entre ambos, pero ambos eran prisioneros de un misterio aterrador. ¿Podrían escapar de esta oscuridad que amenazaba con consumirlos? ¿Y quién eran realmente? Sintió el apremio en el aire. Escapar, descubrir la verdad y proteger a la mujer que acababa de reconocer como su hermana. Un destello de valor brotó en él, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y entró un hombre desconocido, alto, de mirada helada y una cicatriz oscura que cruzaba su cara. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había planeado interrumpir su reunión familiar, dijo el nuevo hombre. Su voz era como un susurro amenazante que resonaba en la habitación. Pero hay algo que deben saber. Alejandro y Luna intercambiaron miradas. ¿Quién eres?, cuestionó Alejandro. El temor lo mantenía alerta. Soy el vínculo entre tu historia y la de tu hermana, dijo el hombre con calma. Y tengo información que cambiará todo lo que sabes acerca de tu familia. Basta, gritó su padre, iracundo. Su rostro reflejaba miedo. No le creas, Alejandro. Es un enemigo. Lo que tienes que saber es que no eres hijo de quien crees, continuó el hombre sin inmutarse. Tu verdadera madre, Alejandro, vive, y es quien realmente ha manejado las sombras de este juego. No, eso no puede ser. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Las palabras eran como dagas. ¿Qué estás diciendo? Tu madre. El hombre sonrió de forma macabra. Es la razón por la que están todos aquí. Ella ha estado esperando este momento, y si no escapan ahora perderán más que sus vidas. La habitación se llenó de murmullos y el aire se tornó pesado. Luna temblaba, la desesperación brillando en su mirada. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué te ha hecho mi madre? ¿Por qué ocultó todo esto?, preguntó, con la voz atrapada por el miedo. El hombre soltó una risa fría. Ella es parte de un legado que ni tú ni tu padre imaginan, y ese legado está por revelarse con toda su fuerza. Dando un paso atrás, Alejandro evaluó sus opciones. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, consciente de que esa noche había desatado un caos que lo había arrastrado a una verdad aterradora. El hombre se acercó, la mirada fija en él. Solo quiero que el legado continúe. Y el reloj corre. Tu madre vendrá por ti y por Luna. Estén preparados para lo que viene, porque hay quienes no se detendrán ante nada para asegurar que su secreto se mantenga a salvo. La oscuridad se cernía sobre ellos y Alejandro sintió que todo lo que creía saber se desvanecía. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué significaba todo esto para su relación con Luna? De repente, todo su pasado era un rompecabezas, cuyos trozos nunca habían encajado. La noche era larga y peligrosa, y su propia historia estaba a punto de girar en un camino que podría cambiarlo todo. ¿Podría realmente confiar en alguien en este juego mortal? Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras del extraño resonaban en su mente. No eres hijo de quien crees. Su mundo, que ya de por sí era un enigma, se había vuelto un laberinto aterrador. ¿Qué quería decir? Mientras el ambiente se llenaba de murmullos y gritos, la figura oscura seguía ahí, como un monstruo que esperaba el momento de atacar. Escúchenme, necesitamos salir de aquí, insistió el hombre con la cicatriz. La urgencia en su voz era palpable. Cada segundo que pasan aquí están en peligro. Alejandro miró a su padre buscando alguna señal de calma o de certeza, pero su padre solo parecía más pálido, atrapado entre la rabia y el miedo. ¿Qué significa eso?, Alejandro preguntó. Su voz había crecido, exigiendo respuestas. Dime la verdad de una vez. El hombre canoso acercó su mirada, como si quisiera leer su alma. Tu madre está viva, Alejandro, y no solo eso, ella es parte de una red que ha protegido secretos invaluables. Luna debe saber la verdad. La vida de ambos está en juego. Las palabras lo golpearon como un ladrillo. ¿Su madre? ¿Viva? Alejandro sintió un nudo en su garganta, incapaz de procesar la información.
¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué escondiste todo esto? Dijo, dirigiéndose a su padre, porque no puedes confiar en él, gritó su padre, desesperado. Este hombre quiere dividirnos. ¿Que pienses que tu madre? No, que somos traidores. No es cierto. La incredulidad se reflejaba en el rostro de Alejandro, pero el miedo también comenzaba a transformarse en confusión. ¿Quién eres tú realmente?, preguntó, mirándolo fijamente. Pero el hombre no respondió. En cambio, la tensión se cortó abruptamente cuando un disparo resonó afuera. Fue un golpe ensordecedor, y todos se quedaron paralizados. Las puertas del edificio comenzaron a abrirse violentamente, y hombres armados entraron. Su presencia era como una sombra aterradora. «¡La chica!», gritó uno de ellos. Alejandro, con el instinto de proteger a Luna, la empujó detrás de él. «No podemos quedarnos aquí», exclamó el extraño de la cicatriz, mirando a Alejandro y Luna. «Salgan». Ahora, mientras la pelea comenzaba, Alejandro tomó la mano de Luna. Corrieron hacia una puerta trasera que se abría hacia un callejón oscuro. El miedo los empujaba. «¿Qué vamos a hacer?», le preguntó Luna, su voz apenas un susurro. «No lo sé, solo sigue corriendo», respondió Alejandro, sintiendo que el pánico se intensificaba. La ciudad estaba oscura y sentía que los ojos de sus perseguidores los seguían. Dieron vuelta por una esquina, y de repente, las luces de una patrulla de policía iluminaban el callejón. Un momento de esperanza, y luego un cambio inesperado. «¡Deténganse!», gritaron los policías, apuntando sus armas. Alejandro sintió que su corazón se caía al suelo. «No somos los malos», gritó Alejandro, levantando las manos. Era un caos total. La confusión reinaba, y en su mente se arremolinaban preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a esta encrucijada? En ese instante un grito resonó desde el interior del edificio. Era un sonido desgarrador, y Alejandro reconoció la voz. «¡Papá!». Su corazón se detuvo. ¿Qué había sucedido? La mirada de Luna le decía que algo no estaba bien. «Tenemos que ir», le apremió, pero antes de que pudiera moverse, escuchó un golpe sordo. El hombre de la cicatriz apareció corriendo hacia ellos. Con una expresión de terror. «Es tarde, tienen a tu padre». Aquellas palabras lo golpearon con fuerza. «¡No!», chilló Alejandro, sintiendo que el mundo se le venía encima. Y entonces, como si el destino quisiera demostrar que todo lo que conocía era un juego cruel, vio que su padre era sacado del edificio a rastras por los hombres armados. La figura sombría detrás de ellos sonrió sádicamente. De repente, comprendió. No solo estaba en juego su vida, sino un legado que nunca imaginó que portaba. El grito de su padre resonó en su mente, y en ese momento, todo cambió. ¿Qué debía hacer? ¿Salvar a su hermana o luchar por su padre? La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y Alejandro sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, mientras su mente giraba, un destello de luz iluminó el callejón. En ese instante, en medio del caos, algo inesperado ocurrió. Un coche negro se detuvo súbitamente, y una figura emergió del vehículo. La silueta era familiar y aterradora a la vez. La única palabra que pudo pronunciar Alejandro, mientras la conexión con sus pasados oscuros se cruzaba frente a él. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo, y la historia que creía conocer se tornaba en un laberinto peligroso. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué significaba para él, para Luna, para todos ellos? ¿Mamá? La palabra salió de los labios de Alejandro como un susurro tembloroso. La figura, vestida con una chaqueta oscura y con el cabello revuelto, se acercó lentamente. Sus ojos, llenos de una mezcla de ternura y dolor, reflejaban años de secretos escondidos. Alejandro, su voz era suave, pero el aire pesado cargaba una gran distancia. Las miradas se encontraron, y en ese instante, el mundo a su alrededor desapareció. El bullicio del caos y los gritos quedaban en un segundo plano. Ya no había ruidos de hombres armados ni el alboroto de la policía. Solo estaban ellos dos, reunidos después de tanto tiempo. Sin embargo, el momento no duró. Un estruendo fuerte retumbó, rompiendo la burbuja de conexión. «Mamá, cuidado», gritó Alejandro cuando vio a los hombres armados entrando al callejón, llenos de furia y con una amenaza palpable en cada paso. La expresión de su madre cambió de ternura a desasosiego. «No puede estar aquí, no puede enterarse»,
murmuró casi para sí misma. Sus ojos miraban en dirección a los hombres como si buscara una salida. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el hombre de la cicatriz estaba a su lado. «Llévala», le ordenó, mientras oteaba el callejón en busca de una salida. «Vamos, Luna», dijo Alejandro, tomando la mano de su hermana con fuerza. Ella parecía confundida. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero él no tenía tiempo para explicaciones. La urgencia lo consumía y el pánico ya empezaba a apoderarse de él. «Deténganse», gritó una de las figuras armadas. «Sabemos que están ahí». Alejandro sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. La patrulla de policía estaba cerca. Quizás si llegaban a ellos. «Rápido, hacia el coche», ordenó Alejandro, empujando a Luna y a su madre en una dirección. Apenas prestó atención a las sombras que se movían detrás de ellos. La presión del momento era abrumadora. Cuando llegaron a la esquina del callejón, Alejandro vio lo que parecía una oportunidad. Un coche negro. Brillante. Sin pensarlo, corrió hacia él arrastrando a Luna detrás de él. La ansiedad le pinchaba el estómago. Al abrir la puerta trasera del coche, vio al conductor. Era su padre con la mirada llena de horror. «¿Cómo has llegado aquí?», preguntó Alejandro, incredulidad cruzando su rostro. «Tienes que ayudarme». «No puedo. Está pasando algo más grande de lo que piensas», respondió su padre, su voz temblaba. La desesperación llenó el aire. Justo cuando pensaron que podían escapar, un disparo resonó. Así de rápido, el caos volvió a desatarse. Un cristal trasero se rompió, y Alejandro sintió cómo el miedo le llenaba la garganta. «¡A la carretera!», gritó su padre, y el conductor arrancó con fuerza, pero en el fondo de su corazón, Alejandro sabía que escapar. «Era solo el principio. No quiero irme sin respuestas», murmuró Luna, su voz apenas audible. Alejandro la miró, y por un momento, todo lo que habían perdido, alcanzó su mente. Su madre, el misterioso legado, su padre, el traidor. Pero incluso en medio del miedo, su corazón latía con fuerza por la verdad. De repente, un reflexivo. Su madre giró bruscamente hacia él. «Escucha, no te puedo decir lo que he hecho, no ahora, pero tú nunca serás el mismo después de esto». Sus palabras le golpearon como un trueno. ¿Qué significaban al final? En ese instante, también se escuchó un segundo disparo. Un grito entremezclado de terror y dolor salió del coche. Todo se volvió frenético. El rostro de su padre reflejaba horror. Era claro que estaban siendo seguidos. Sintiéndose atrapado entre la confusión y la rabia, Alejandro chasqueó los dientes. Un destello de ira subió por su cuerpo. «Dime la verdad», exigió. Pero su pregunta quedó sin respuesta cuando el coche se detuvo abruptamente. Y la figura de un hombre surgió de la niebla oscura. Era el hombre de la cicatriz, pero algo había cambiado en su rostro. Una profunda tristeza cubría sus facciones endurecidas. «Lo siento, Alejandro. Debes saber que tu madre ha tomado decisiones por todas y cada una de las razones equivocadas», explicó. Cada palabra era un veneno. De repente, una explosión. Las luces del coche estallaron y la presión envolvió a todos. Todo giró y la oscuridad los tragó. Cuando Alejandro despertó, se encontró en el suelo, con el sabor a sangre en sus labios y el eco de la verdad girando en su cabeza. Ahora ya nada era igual. ¿Qué pasaría con Luna? ¿Qué sería de ellos tras esa revelación devastadora? ¿Podrían seguir adelante después de todo lo que habían descubierto? Y justo cuando pensaba que no podía haber más sorpresas, una voz resonó en su mente. «No eres quien creías ser». La duda le atravesó como un dardo, desde el fondo de su ser. Una sensación profunda y retorcida comenzó a crecer. La verdad tenía un precio, y ni él ni Luna estaban preparados para pagarlo. Alejandro sintió el frío del suelo atravesar su cuerpo. Se incorporó rápidamente, con el corazón golpeando en su pecho. La oscuridad los envolvía, y el eco de las palabras del hombre de la cicatriz resonaba en su mente. «No eres quien crees». ¿Qué significaba eso? «¡Mamá!», gritó, buscando su mano. Sentía que la presión aumentaba. Su mundo estaba dando vueltas, y la adrenalina lo mantenía alerta. Pudo ver a Luna temblorosa, su rostro marcado por el miedo. «¿Estás bien?», le preguntó, intentando contener su angustia. Ella asintió, pero sus ojos reflejaban confusión. «¿Qué está pasando?». Su voz temblaba, casi quebrada. Alejandro quería tranquilizarla, explicarle que todo iba a estar bien, pero en su interior,
Sentía que eso era una mentira. De repente, un ruido ensordecedor rompió el silencio. Un segundo disparo resonó. Alejandro se paralizó. La intensidad del momento lo abrumaba. Los gritos afuera se hicieron más claros. La presión del entorno lo estaba aplastando. «¡Corre!», gritó, tomando la mano de Luna con fuerza. Mientras corrían, pasó algo inesperado. Una explosión resonó y sus cuerpos fueron empujados hacia adelante. Todo se volvió un caos de humo y gritos. Alejandro no sabía si estaban siendo atacados o si era un accidente. «¡Luna, vamos!». La urgencia llenó su voz. Sintió que el aire se volvía más denso y apenas podía respirar. Miró atrás y vio cómo el hombre de la cicatriz luchaba contra los hombres armados que habían entrado al callejón. «¡No!». Alejandro sintió un nudo en la garganta, casi como si el tiempo se detuviera. ¿Era eso lo que él había deseado? No, lo que quería era proteger a su hermana, a su madre. Al salir a la carretera, la patrulla estaba surcada de luces intermitentes. «¡Policía!», gritó un oficial al verlo salir corriendo. «¡Alto!». En una fracción de segundo, todo el mundo parecía estar apuntando sus armas hacia ellos. Alejandro sintió que el mundo se le caía a pedazos. «¡No somos los malos!», intentó gritar, pero su voz temblaba. Y entonces lo vio. La sombra de su padre en el suelo, medio arrastrado por otro hombre. Alejandro se congeló. El rostro de su padre estaba pálido, lleno de desespero. «¡Papá!», fue lo único que pudo pronunciar antes de que un grito desgarrador lo interrumpió. Era un sonido horrible, lleno de dolor. Un atisbo de terror atravesó el cuerpo de Alejandro. «Luna, cúbrete». La tomó del brazo y la empujó detrás de él. ¿Qué le pasó a papá?». La pregunta salió de sus labios, cargada de angustia. No puede ser. Tenía que haber una explicación. Pero las palabras se congelaron. En ese momento, el hombre de la cicatriz, ahora de pie frente a ellos, pareció dudar, como si estuviese atrapado entre dos mundos. «Incluso la verdad puede ser mortal», susurró, aunque su mirada no estaba en Alejandro, sino en su madre que había aparecido a su lado. «¿Pero por qué estaba ahí?». «¿Qué sabes de esto?», cuestionó, dirigiéndose al hombre, pero la atmósfera era eléctrica y tensa. Pero entonces, una figura familiar emergió del humo. Era su madre. Su rostro mostraba mezcla de firmeza y desesperación. «¿Qué has hecho, Alejandro?», lanzó al aire en un grito. Y esto se unió con el silencio que siguió. «¿Qué he hecho?». «Tú desapareciste». Alejandro sentía que la rabia lo consumía. «Tú y papá han hecho que esto termine así». El hombre de la cicatriz miró a su madre y luego a Alejandro, como si supiese más de lo que estaba dispuesto a compartir. Todo tiene un precio. Las verdades vienen con consecuencias, y algunas no deben ser conocidas. «¿Qué quieres decir? Habla», Alejandro exigió. La tensión lo mantenía al borde. «Es hora de que sepas la verdad». La voz de su madre comenzó a temblar. «Alejandro, tu padre no es quien dices que es. Él es un hombre de poder, y yo pasé años tratando de protegerte de este mundo». Una lágrima corrió por su mejilla. «¿Pero por qué?», preguntó, la desolación recorriendo su ser. Todo giraba a su alrededor como una tormenta. ¿Qué era lo que no sabía? Porque lo que desatamos no es solo nuestro pasado. Hay más personas que quieren lo que nosotros llevamos, lo que tú llevas dentro. Un estruendo y luces brillantes se aproximaban. Los hombres armados estaban cada vez más cerca. Alejandro sintió que el pánico se apoderaba de él. Su madre y su padre las respuestas que le faltaban. Todo lo que había sido decidido sin él. Y en ese preciso instante, decidió que no se iría sin luchar, que no se dejaría arrebatar de la verdad. Los disparos resonaron nuevamente. La situación creció en intensidad. «Juntos», fue lo único que pudo decir, y cuando la patrulla se acercó, la oscuridad sintió como que lo devoraba todo, dejando solo dudas y desolación. Podían perderlo todo en un instante, y el juego apenas comenzaba. Alejandro sintió el escalofrío recorrer su cuerpo, mientras la voz de su madre lo sacudía. «No puedes estar aquí, Alejandro. Es peligroso», dijo ella, sus ojos brillando de una mezcla de amor y desesperación. Pero él no podía dejarla sola. «¿Por qué no me dijiste que estabas viva?». Un nuevo disparo resonó, rompiendo la tensión que crecía entre ellos. «¡Mamá, corre!», gritó, empujándola hacia el coche. Pero ella no se movía. La incredulidad lo envolvía. «Debemos enfrentarlo, juntos», insistió ella, su mirada fija en el hombre de la cicatriz. Alejandro sintió que el tiempo se paralizaba. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Qué decisión había tomado su madre para mantenerlo?
¿Alejado de la verdad? Mientras tanto, Luna seguía abrazada a él, temblando. La voz de su padre resonó entre las sombras. Alejandro, llévate a Luna, corre. Todo pasó muy rápido. El hombre de la cicatriz comenzó a gritar. No, no se pueden ir, no hasta que sepa la verdad. Las palabras lo atravesaron como una espada. ¿Qué verdad? ¿De qué hablas? El hombre pasó una mano temblorosa por su rostro. Tu madre está escondiendo algo crucial, y tú, Alejandro, tienes que saberlo ahora. Sus palabras eran como dardos, lo sentía. La presión del secreto en el aire lo rodeaba. Antes de que pudiera procesar todo, la figura sombría apareció detrás de él. La misma sombra de antes, pero con más fuerza que antes, como si se alimentara de la confusión. Detente, gritó el hombre de la cicatriz. La verdad puede destruirlo todo. Entonces, todo se tornó caótico. Un grito desgarrador, una ráfaga de voz desde atrás. Es suficiente. Todos se dieron la vuelta. Era una mujer, de cabello oscuro y ojos decididos. La conocía, aunque él no podía creerlo. Tú. Su voz era una mezcla de asombro y alivio. ¿Por qué estás aquí?, inquirió su madre, la desesperación marcando cada palabra. La mujer sonrió. Pero había tristeza en su expresión. Tu madre y yo tenemos cuentas pendientes, y las cosas no son lo que parecen. Alejandro sintió que el mundo giraba bajo sus pies. La mujer miró a Alejandro. Necesito que escuches. Lo que te han dicho no es toda la verdad. Esta hizo Una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Ella es tu madre, sí, pero no la única que ha estado en tu vida. El aire se volvió pesado. Alejandro sintió el sopor del miedo, el dolor agudo en su pecho. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tipo de locura es esta?, cuestionó, sus manos temblando. La mujer dio un paso adelante. Alejandro, también eres hijo de alguien más. La conexión que tienes con Luna es más profunda de lo que te imaginas. Ella no es solo tu hermana de sangre. Tu madre me lo contó todo. Las palabras se sintieron como un golpe físico. Luna miraba entre él y la mujer, llena de confusión. ¿Qué significa todo esto?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro reconocía el miedo en sus ojos. Eres parte de un legado que es más peligroso de lo que puedes imaginar. Hay quienes están dispuestos a matarte por lo que cargas dentro, continuó la mujer. Tú, Luna, ustedes son la clave para algo grande. Un silencio opresor envolvió la escena. Alejandro se sintió desbordado por la revelación. La verdad se derrumbaba sobre él. Entonces las luces azules del coche de policía atravesaron la oscuridad, iluminando sus rostros. «Alto, todos contra el suelo», gritaron los oficiales. El caos volvió a desatarse. Gritos, movimientos bruscos. Alejandro sintió que el aire se volvía irrespirable. «Mamá, sal, tienes que salir de aquí». El horror llenaba su voz mientras empujaba a Luna detrás de él. Todo había cambiado, y el desenlace se convertía en un laberinto. ¿Qué significaba ser parte de un legado? ¿Qué futuro les esperaba? Justo cuando la situación parecía desbordarse, la mujer dio un paso hacia el frente. «Escúchenme a todos». Su voz resonaba con autoridad. «En mi bolso hay un dispositivo con toda la información que buscan. Deben encontrarlo antes de que caigan las manos equivocadas». ¿Qué? Alejandro no podía creer lo que escuchaba. «¿Por qué no me dijiste antes?». Ella sonrió con tristeza. «Por la misma razón que no puedo permitir que te atrapen. La vida de todos ustedes depende de esto». En un movimiento rápido, los agentes se acercaron, y un nuevo grito resonó. «¿Quién eres tú?». En menos de un segundo, un disparo salió volando. La mujer cayó al suelo. El tiempo se detuvo. Alejandro sintió que el horror lo invadía. «No», gritó mientras las luces del coche se apagaban, la oscuridad devorando todo a su alrededor. Ahora todo era un caos. La verdad se había vuelto más compleja y peligrosa. Y en ese momento, Alejandro supo que la lucha por su vida apenas comenzaba. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué legado compartía con Luna? ¿Y qué precio tendría que pagar para descubrirlo? Alejandro sintió el suelo temblar bajo sus pies mientras el caos se desataba a su alrededor. La figura de su madre, caída y adolorida, lo desgarraba por dentro. «No», gritó, corriendo hacia ella, pero antes de alcanzar su lado, el hombre de la cicatriz se interpuso de un salto. «Aléjate, no puedes protegerla, no ahora». La rabia lo consumía. «Es mi madre».
pero el eco de sus palabras se ahogó en un torrente de disparos y gritos. La patrulla de policía se había convertido en un mar de confusión, luces parpadeantes destellando en la oscuridad. La sensación de impotencia lo desgarraba, y el nudo en su garganta crecía. «¡Alejandro, corre!». La voz de Luna, temblorosa, resonó en su mente. Sin pensar, se volvió hacia ella. «Ven», la tomó de la mano, intentando arrastrarla hacia la salida. Pero cada paso resonaba como una sentencia. Afuera, una fría lluvia comenzaba a caer, mezclando el horror de la noche con la desesperanza. «No podemos dejarlos atrás», gritó, mientras la figura de su padre era arrastrada por los hombres armados, sus ojos llenos de temor. «Papá», la desesperación lo atravesó como una bala, y en un acto reflejo se lanzó hacia el tumulto. «¡Deténlos!». Un grito desgarrador, el crujir de huesos al caer, y de repente el hombre de la cicatriz estaba frente a él, bloqueando su camino. «Eres un niño tonto, no entiendes lo que está en juego». Con un movimiento rápido lo empujó hacia un lado, pero la mirada de Alejandro ardía con determinación. «Basta de secretos», exclamó, mientras la lluvia caía más fuerte, mezclando lágrimas y sudor en su piel. «Dime la verdad». El hombre vaciló por un momento, la incredulidad brillando en sus ojos. «Tu madre ha hecho cosas terribles. Mientes si crees que esto se trata solo de una familia rota». «Es un legado de traición», respondió, su voz cargada de un dolor inconfundible. En ese preciso instante, el reflejo de su madre, aún tendida en el suelo, lo atravesó como un rayo. El valor estalló en su pecho. «No permitiré que esto acabe así», gritó, liberando la mano de Luna y corriendo hacia ella. La sostuvo mientras se incorporaba, y sus ojos, llenos de emoción y dolor, lo decían todo. «Alejandro, no puedes». Pero él no podía retroceder. La luz del vehículo policial comenzó a iluminar el callejón. «Suelten a su padre», gritó un oficial, mientras otros apuntaban armas hacia el grupo. Los gritos de sorpresa llenaron el aire, una nube de caos estallando en el espacio. «Corre», ordenó Alejandro a Luna, arrastrándola hacia la salida, mientras lanzaba una última mirada hacia su madre. Por un momento, sus ojos se encontraron, y él vio la verdad enterrada en su mirada. No era solo el peso de la culpa. Era una madre que había perdido todo por proteger a sus hijos. «Vive, Alejandro», fue lo último que escuchó de ella antes de desaparecer entre la oscuridad. Una vez afuera, el aire frío le daba un respiro como nunca antes sentido. La lluvia caía fuerte, limpiando las huellas de su angustia mientras trataban de escapar. Pero el pulso de la verdad seguía resonando en su interior. «Están aquí», gritó uno de los oficiales. La voz resonó y una serie de disparos comenzaron de nuevo. La adrenalina llenaba sus venas. «Ayúdame», le pidió a Luna, mientras de la mano corrían hacia un camino que apenas conocían. «No voy a dejarte sola», dijo Luna con firmeza. Sus ojos reflejaban la misma determinación. Mientras avanzaban, Alejandro sintió que un nuevo propósito llenaba el vacío que había sentido. Nadie sabría el costo de lo que habían perdido, pero juntos enfrentarían cualquier sombra que intentara arrebatarles su futuro. Finalmente llegaron a la orilla de un borde de la ciudad. Las luces titilaban a lo lejos, y las sirenas resonaban como un eco lejano. En ese rincón en el que el mundo parecía olvidar su historia, Alejandro tomó la mano de Luna. «Ahora somos nosotros, solo nosotros». Alejandro miró hacia el horizonte. El viaje no había terminado. Tenía muchas preguntas, pero ante el peligro, había encontrado una respuesta que resplandecía. «Lo que venga, lo enfrentaremos juntos», afirmó. El cielo oscuro retumbaba, pero ya no había miedo. En esa noche de tormenta, habían encontrado la fuerza en un lazo más fuerte que la sangre. Y cuando finalmente se alejaron, cada paso resonaba como una promesa. No permitirían que el legado de sus pasados definiera su futuro. Si estás todavía aquí, es porque esta historia todavía te llamará. No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora para no perderte nuestros próximos relatos exclusivos. Destruye ese botón de like ahora y muestra tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tienes que ser parte de nuestra comunidad. Cada acción cuenta, y tú puedes hacer la diferencia. Vamos, hazlo ya.